Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Nosotros estamos dentro del tema del libro Ejército, Tabernáculo y Buena Tierra, recordando que este título es provisorio y llegamos al mensaje número 2, que tiene como título Ejército y Tabernáculo. La lectura de la Biblia es Salmo 110, versículos del 1 al 3, Éxodo 25, del 1 al 9, y Números capítulo 9, versículos del 15 hasta el 23. En el primer mensaje nosotros habíamos mencionado que el propósito de Dios para con el hombre, o sea, la misión del hombre aquí en la tierra, es multiplicarse, dominar y dominar por Dios, dominar la tierra por Dios. Esto está basado en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza o hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias, en toda la tierra, en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. dominai sobre os peixes do mar, Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Yo les había mostrado entonces estos dos tópicos que son la misión del hombre en la tierra, que es multiplicarse y dominar la tierra para Dios. Y no tuve tiempo de explicar mejor. Creo que quedó algo sin entender para algunos cuando yo usé los 5 panes para mostrar la necesidad de la multiplicación de la vida y los 2 peces para mostrarle la necesidad de dominio, de que Dios tenga su reino aquí en la tierra. ¿Qué tiene que ver algo con el otro? Muchos quedaron sin entender. Quería antes entonces de entrar en el mensaje hacer una rápida explicación. Yo dije que los 5 panes estaban relacionados a la vida vegetal, y la vida vegetal tiene como meta la multiplicación de vida. Yo les leí a ustedes el Evangelio de Juan. versículo 24, podemos ler. Podemos leer: si el grano de trigo, Evangelio de Juan 12, 24. Em verdade, De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Entonces, este aspecto dice lo siguiente, que nuestro Señor Jesucristo, aún si el hombre no hubiese caído en pecado, aún habría la necesidad de Él encarnarse y Él, como el grano de trigo, morir por nosotros y producir muchos granos. Esto quiere decir reproducir y multiplicarse en muchos granos. Entonces, gracias a Dios, aunque el hombre no hubiese pecado, el hombre necesitaría
de la vida multiplicadora de Jesús, como un grano de trigo, como algo de la vida vegetal, que se refiere a la multiplicación. Y la multiplicación está relacionada con el número 5, 5 panes. Y el 5 representa el 4, número 4 representa al hombre, especialmente el hombre con las virtudes humanas elevadas por Cristo. Por eso necesitamos de la encarnación de Cristo de cualquier manera, el verbo tornarse carne, hombre, y traer la vida de Dios para nosotros, que está representado por el número 1, al único Dios. Entonces nosotros tenemos, a través de este hombre, con la humanidad restaurada por Jesús y uno con la vida de Dios, nosotros podemos llevar adelante la responsabilidad de la multiplicación de la vida. Entonces, nosotros necesitamos de cualquier manera, queridos hermanos, predicar este evangelio. El evangelio del reino tiene que ser sembrado como la semilla en los corazones de las personas para la multiplicación, y esta es nuestra responsabilidad como iglesia. ¿Estoy en lo correcto? Entonces nosotros tenemos esta responsabilidad de predicar el evangelio para que la vida de Dios que un día entró en nosotros, y esta vida de Dios es una vida reproductora, una vida multiplicadora, ella quiere expandirse como una semilla en los corazones de los hombres. Por eso, hermanos, nosotros tenemos esta responsabilidad de predicar el evangelio. Entonces, gracias a Dios, hermanos, hoy la iglesia no está restringida dentro de 4 paredes. La iglesia está en las calles predicando el evangelio, llevando esta vida multiplicadora, pero explicando un poco mejor esto en el jardín del Edén. Yo no tuve tiempo también de hablarles. En el jardín del Edén, después que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio esta misión, allí dice, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 2, nos muestra que y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. Hermanos, este punto es muy importante. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y con el espíritu humano capaz de recibir a Dios, que es espíritu. Y este árbol de la vida que fue colocado en medio del jardín representa a Dios. Nuestro Dios, Él desea dar su vida divina al hombre. Y el hombre fue creado con esta capacidad de recibir la vida de Dios en su espíritu. El hombre es la única criatura que tiene esta capacidad. Dios creó en el hombre un espíritu humano a través del soplo divino, el aliento divino, el aliento de vida que fue soplado en la nariz de Adán, y el hombre se tornó un alma viviente, pero el hombre tiene un espíritu capaz de recibir la vida de Dios. Por eso, la intención de Dios, que el hombre creado recibiese la vida de Dios a través del árbol de la vida que fue colocado en el centro del jardín. Y esta vida de Dios sería plantada en el corazón del hombre, porque el corazón del hombre es tierra, es la tierra para reproducir, para ser fecunda, la semilla ser fecunda y crecer. Entonces, esta vida de Dios a través de la multiplicación del hombre por la tierra, llenando la tierra, esta vida de Dios también sería multiplicada, llenando la tierra para dominar la tierra. Entonces, este es el propósito inicial de Dios. En segundo lugar, tal vez muchos no entendieron por qué yo dije que los 2 peces están relacionados al dominio, al reino. Entonces, los 2 peces son de la vida animal. La vida animal, hermanos, en la Biblia siempre representa la redención, la necesidad
hermanos, del derramamiento de sangre de Cristo para nosotros ser rescatados de este mundo perverso. ¿Estoy en lo correcto? Entonces, hay necesidad de que Dios use la sangre de Cristo para redimirnos. Esto quiere decir para rescatarnos o comprarnos de regreso a Dios. No habría la necesidad de esta segunda parte de la redención si el hombre no hubiese caído. El hombre infelizmente comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. El pecado entró en él y la muerte entró en él y la muerte pasó a todos los hombres y todos los hombres fueron llevados en Adán al cautiverio del diablo. Entonces nosotros salimos inicialmente por la creación. El hombre estaba bajo el reino de Dios. ¿Está bien lo correcto? Cuando el hombre fue creado bajo el reino de Dios como una creación. Pero a través de la caída del hombre, el pecado entró en el hombre, la muerte entró en el hombre pasó a ser que él fue transferido a otro reino, el reino de Satanás, el imperio de las tinieblas. ¿Estoy en lo correcto? ¿Ustedes entienden? Entonces, para que Dios nuevamente, Dios que dijo en Éxodo 19, toda la tierra es mía, pero Él no tenía un pueblo que era de Él, que sea de Él. Él no tenía un reino de Él. Todas las naciones aquí en la tierra en esa época del pueblo de Israel eran naciones paganas. Eran naciones que adoraban a ídolos. Dios no tenía un reino aquí en la tierra. Entonces, hermanos, para Dios poder tener un reino en la tierra, Dios necesitaba ¿qué? Necesitaba rescatar al hombre que estaría bajo el dominio de Satanás, que estaría bajo el dominio del mundo. Entonces, ¿cómo Dios hizo? Dios entonces, a través de Abraham, Él entonces engendró un pueblo. Solo que este pueblo quedó viviendo en la esclavitud de Egipto por más de 400 años. ¿Esto no es correcto o no? Entonces, Él quería tener un pueblo aquí en la tierra, el reino de Él aquí en la tierra para ejercer el dominio por Él. Pero Él no tenía ese pueblo solo, que este pueblo fue preparado por medio de Abraham, Isaac y Jacob, y hoy este pueblo está en el mundo, representado por Egipto, bajo la mano de Faraón, que representa a Satanás, que era ¿qué? El príncipe de este mundo. Entonces Dios no tiene un pueblo, Dios no tenía un pueblo, no tenía un reino. ¿Qué Dios tiene que hacer entonces? ¿Qué ustedes creen? Dios tenía que rescatar a este pueblo. ¿Estoy en lo correcto o no? Entonces, para el dominio, para el reino, Dios necesita rescatarlo, porque el pueblo está bajo otro dominio, otro reino, el reino del enemigo. Por eso que hay una necesidad de redención. Ahí presten atención, cómo Dios quitó al pueblo de Egipto. Con las 9 plagas que Dios hizo llegar hasta Egipto, haciendo sus milagros, sucesos sobrenaturales, Dios no lo quitó. Dios necesitó de la 10ª plaga. ¿Cuál es la 10ª plaga? La muerte de los primogénitos. ¿Pero qué sucedió? Hubo derramamiento de sangre. Alguien murió por el pueblo. El Cordero Pascual fue muerto para salvar, para rescatar al pueblo. Y el Cordero Pascual, hermanos, representa a Cristo, que fue muerto en la cruz, derramando su sangre, hermanos, para rescatarnos del mundo. Por eso, hermanos, el lado de la redención, Cristo haber muerto por usted, no es solamente para usted tener solo el perdón de los pecados, que es la condición mínima para que Dios nos justifique, pero no es solo para esto. Dios lo rescató a usted
comprándolo a usted de regreso con un precio muy alto. ¿Qué precio es este? El precio de la sangre de Cristo. Por eso en Primera de Pedro podemos leer, Primera de Pedro, ¿cómo nos dice? Oh Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de estos padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Este rescatado es comprado, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nosotros fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo para ser transferidos de reino. ¿Ustedes me entienden? Colosenses. Oh Señor Jesús. Colosenses 1. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos la redención. Entonces, la redención, queridos hermanos, tiene como meta quitarlo a usted de un reino y colocarlo a usted en el reino de Dios. ¿Ustedes me entienden? Por eso, hermanos, Cristo pagó un alto precio muriendo por nosotros en la cruz. No es solo para el perdón de los pecados, para rescatarlo a usted de un reino y colocarlo a usted en otro reino. Apocalipsis 5. Señor Jesús. Apocalipsis 5, versículo 9. Y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, presten atención, Jesucristo fue muerto y con su sangre, aquí dice, nos has redimido para Dios. En la versión dice, comprado para Dios. Por eso nosotros no somos de nosotros mismos. Fuimos comprados para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora ustedes están convencidos de que la redención, que está representado por estos dos peces, la vida animal representa la redención, la sangre que Cristo derramó para rescatarnos de regreso al reino de Dios. Hermanos, esto representa ¿qué cosa? Nosotros tenemos una historia pasada. ¿Tenemos o no tenemos una historia pasada? ¿Cuál es nuestra historia pasada? Nuestra historia pasada es una vida en el reino de las tinieblas. ¿Estoy en lo correcto o no? Nuestra vida totalmente sin sentido en este mundo de pecado y de la muerte. Y ahora nosotros fuimos comprados, fuimos transferidos para otro reino. El reino de la luz, el reino de la vida, el reino de su Hijo, el reino de Dios. Entonces, hermanos, por eso el número 2
El número 2 representa testimonio. ¿Usted o no tiene testimonio para dar? Como é a sua vida hoje? ¿Cómo era su vida y cómo es su vida hoy? Os nossos adolescentes, se eu perguntar para os nossos Nuestros adolescentes, si yo le pregunto a nuestros adolescentes, ¿ustedes tienen testimonio para dar o no? eu sei que muitos pais, Y yo sé que muchos padres están queriendo saber qual é a fonte da cuál fue la transformação do meu fuente filho? de la transformación de mi hijo. Alguma Ellos coisa, cambiaron. né, fez com que eles Algo mudassem de vida. Hizo con que ellos cambiasen de vida. Ellos están transformados. Yo quiero saber qué sucedió con ellos. Si fue algo en una iglesia, yo quiero reunir en esa iglesia. Yo quiero ver qué está sucediendo. Este es el testimonio. Esta es la fuerza del testimonio. Por eso, hermanos, el número 2, para el reino, O nosso testemunho. cuenta mucho nuestro testimonio. Por eso, hermanos, no es usted saber mucha doctrina, es su testimonio Também virem para que hace que los otros también vengan a este reino de Dios. ¿Y cuál es la manera, hermanos, de Dios dominar, Cristo dominar esta tierra por medio de usted y por medio de mí, hermanos? Efesios nos dice muy claramente, el libro de Efesios habla, solo hay una manera de que Cristo sea nossa vida. la cabeza de nuestra vida, Cristo tener la primacía en nuestra vida, Cristo ser la cabeza de su vida. Solo hay una manera, ¿sabían ustedes? De Dios conseguir hacer la voluntad de encabezar a Cristo sobre todas las cosas, primeramente en la iglesia. É Cristo nos Solo hay una manera, hermanos, es que Cristo nos llene con gracia. Acho que nunca passou pela sua cabeça. Yo né, creo que esse nunca método pasó de por su Deus. cabeza Deus, este método de Dios. Dios, o verbo, a palavra se fez el verbo, la palabra se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de e verdade. E gracia nós vimos a glória como y verdad. unigênito Y do nosotros Pai. vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo se encargó en el hombre, su objetivo era traer la gracia al hombre. Esta gracia, hermano, fluye como un río. Isaías 55 fala, Fluye como un río. de graça. Por eso Isaías 51 dice, venga y beba de gracia gratuitamente. Quien tenga sed no necesita pagar precio, venga y beba. Entonces esta es la gracia. Dios a través de Cristo quiere llenarnos como el río de la gracia. Y cuando Él nos llena, hermanos, Él va a llenarnos con toda la verdad, toda la realidad. Nosotros, cuando vivíamos en el pecado, en la muerte, nosotros éramos solo un vacío. Nosotros no teníamos ninguna consistencia ni verdad. Solo había mentira dentro de nosotros. Entonces, gracias a Dios, Cristo vino como la gracia, está llenándonos, hasta llenándonos de la propia verdad, la propia realidad de Dios. ¿Ustedes entienden lo que Cristo está haciendo? Cuando Él nos llena con toda la realidad de Dios, Él encabeza nuestra vida. Él es quien manda o no, porque Él lo llenó a usted, todas las partes de su vida. Él llenó su emoción, su mente, su voluntad. Por eso, hermanos, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Usted ya percibió que el libro de Efesios habla de llenar? Creo que usted nunca percibió esto. Llenar ¿con qué? Llenar con Cristo. Acreditam? Tá bom, então vamos lá. Ustedes no creen. Entonces, vamos a ver. Efesios. Oh, Eu Señor estou Jesús. correndo um pouco para poder entrar na mensagem, né? Estoy yendo un poco rápido para poder entrar en el mensaje. Porque senão fica... Pero esta parte tenía que explicar porque si no ustedes quedan un poco en el aire. Entonces, Efesios capítulo 1 nos muestra, versículo 9 y 10, que la voluntad de Dios es que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Foi arruinado com a rebelião. Este mundo fue arruinado con la rebelión de Satanás y con la caída del hombre. Mas estabeleceu seu Y reino aqui. Satanás estableció su reino aquí. Entonces Dios quiere restaurar Deus quer colocar la de tierra. volta Cristo Dios como quiere colocar de regreso a Cristo como cabeza sobre todas las cosas.
también, tanto las de los cielos como las de la tierra. Pero para esto, Él va a usar la iglesia para esto. ¿Qué Él va a usar? Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Usted entendió este versículo o no? Entonces Cristo, Dios desea que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, todas. Pero para que esto suceda, Dios entonces dio a Cristo primeramente para la iglesia. Entonces Él necesita primero llenar la iglesia con la gracia, llenar la iglesia con el propio Cristo, hasta la verdad total. No sé si me entienden. Él desea llenar la iglesia primero, llenar la iglesia hasta que la iglesia sea la plenitud de Él. ¿Sabe qué es la plenitud? Plenitud es estar lleno hasta el tope. Entonces, Dios desea llenarlo a usted, llenarlo a mí, llenarlo a los miembros del cuerpo de Cristo hasta la plenitud. Ahí la iglesia será la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está en el versículo 23. No es mi invención esto. La cual es su cuerpo. La iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el ministerio de Cristo es llenar todas las cosas. Entonces, primero Él necesita llenarlo a usted. Por eso, hermanos, ¿cuál es la manera? Capítulo 3 de Efesios, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Él necesita llenarlo a usted, su mente, su emoción, su voluntad. Él necesita llenarlo a usted. ¿Para qué? Para que usted pueda comprender juntamente con todos los santos cuál es la altura, la longitud y la profundidad de Cristo. Usted tener la comprensión de la dimensión de Cristo y conocer el amor de Cristo que excede todo entendimiento. Usted ya es llevado a otra esfera. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios desea, hermanos, llenarlo a usted con la gracia por medio de Cristo. Él quiere llenarlo a usted con su gracia, llenar hasta la realidad total, hasta la verdad total, que es la plenitud de Dios. Ahí, antes de venir aquí en la oración, yo le mostré a los hermanos un versículo aquí en Efesios. Tal vez haya pasado por alto toda su vida de lectura bíblica, usted nunca haya percibido. Voy a mostrarles a usted capítulo 4 de Efesios, versículo 8 dice así. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿Qué quiere decir esto? Cristo para nosotros, para rescatarnos, Él tuvo que morir, ¿no es así? Cuando Él murió, derramó su sangre para nuestra redención. Él fue llevado a las regiones más profundas de la tierra. ¿Estoy en lo correcto? Ahí Dios lo resucitó de los muertos con su poder supremo y lo hizo sentarse en los lugares celestiales sobre todo principado, potestad, dominio, poder. Está a la diestra de Dios. Estoy en lo correcto. Pero miren el versículo siguiente. Versículo 10. Y el que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos. ¿Cuál es la finalidad? Para llenarlo todo.
para llenarlo todas las cosas. Entonces el ministerio de Cristo, hermanos, es llenar todas las cosas. ¿Y de qué manera Cristo consigue llenarlo a usted y a mí? Con la gracia. Hermanos, es por la palabra. Es la palabra. Por eso, hermanos, la inmersión en la palabra, hermanos, es una herramienta de Dios para que Cristo pueda llenarlo a usted y a mí. Por eso que está transformando tanto a nuestros niños y niñas, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes y toda la iglesia. Por eso que en Deuteronomio 6, Dios ya había dado el camino. El camino, hermanos, es inculcar la palabra en el corazón, porque Dios desea llenar a través de Cristo, llenar todas las cosas y primeramente llenarnos. Por eso, hermanos, no desprecie la inmersión. No desprecie lo que los jóvenes están haciendo, la transcripción de los mensajes, el amor que ellos tienen por la palabra, la inmersión, dormir con Dios, despertarse con Dios, todo el día viviendo en la esfera de la palabra, hermanos. Ellos están permitiendo más rápidamente que Cristo los llene. Aquel que Dios designó para llenar toda la tierra, todas las cosas, que Él venga rápidamente a llenar la iglesia. Entonces, hermanos, espero que ustedes hayan entendido ahora. Y la mejor manera es ven y ve. Yo no estoy entendiendo nada. Venga y vea. Venga y vea mi vida del pasado y mi vida hoy. Mire mi vida bajo la esclavitud del pecado y mi vida hoy bajo el reino de Dios. Es solo una alegría. Hermanos, si esto no convence a las personas, ¿qué va a convencer a las personas? Por eso, hermanos, qué testimonio. Vamos a traer a las personas para que vean y vean. Ahora, yo necesito entrar en el mensaje que en realidad es una secuencia. Yo voy a contar rápidamente un poco la historia de todo lo que sucedió con nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Porque estos mensajes, hermanos, surgieron en una comunión aquí con los jóvenes que estaban cuidando de los adolescentes. Y nosotros llamamos de capitanes de tropas. Porque Dios, en la última conferencia de Generación Santa, nosotros vimos que Dios realmente preparó una generación de adolescentes como tropas. Porque Salmo 110, versículo 3 dice, de un ejército de jóvenes santos que estarían formándose para traer a Cristo de regreso, para hacer que Cristo reine. Hermanos, Dios de hecho está formando esto. Y en la última conferencia de adolescentes nosotros hablamos que Dios preparó a las tropas aquí listas para luchar por el reino. Y Dios también, gracias a Dios, en la conferencia de generación final de nuestros jóvenes, ellos entendieron que ellos necesitan también ser perfeccionados para ser los que van a ayudar a las tropas, que van a ayudar a los adolescentes. Y ellos fueron designados como capitanes de tropas para colocar este ejército de Dios a disposición de Dios, para que Dios pueda traer su reino de regreso aquí en la tierra. Hermanos, es para esto que sirve el ejército, ¿no es así? Luchar por el reino. Entonces, hermanos, todo comenzó, hermanos, en el año 2020, cuando el Señor nos abrió Salmo 110. Salmo 110. Salmo 110, Él comienza diciendo así: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dios ya lo exaltó a Cristo y está hoy sentado a la diestra de Dios, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Dios el Padre dijo al Hijo, Cristo, quédese aquí. Yo voy a colocar a tus enemigos bajo tus pies. ¿Y cómo el Señor va a hacer esto?
Usted va a usar la iglesia para esto. Versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Quiere decir, ¿de dónde viene el cetro de poder para que Cristo domine? Viene de Sión. ¿Qué es Sión? Sión, hermanos, es la parte fuerte de la iglesia. ¿Por qué digo fuerte? Porque está representado por la fortaleza de David. Es una fortaleza que defiende el reino de David. Es una fortaleza, hermanos, que lucha por el reino. Entonces el Señor tiene en su iglesia muchos miembros, esparcidos por todo el mundo, muchos miembros. Pero, hermanos, ni todos los miembros están en Sion luchando por el reino. Entonces, por lo menos el Señor necesita de un grupo de personas, hermanos, que hayan sido despertados para la lucha por este reino. Entonces, estos nosotros los llamamos de Sion, que luchan por el reino. Entonces, de Sion vendrá el cetro de poder para que Cristo reine sobre todas las cosas. ¿Cómo va a suceder esto? Versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Entonces, hermanos, yo voy a leer en la otra versión, la versión King James actualizada, que quedó más claro para nosotros, Dice así: tu pueblo se presentará generoso en el día de la convocación. ¿Qué día es ese de la convocación? Es el día en que el Señor convocó a los últimos trabajadores, o los trabajadores de la última hora. Ahora el Señor quiere cerrar esta era. Él no puede esperar más. Él quiere finalizar y traer el reino de Cristo de regreso aquí. Entonces, Él necesita ¿qué? Él necesita que la iglesia sea despertada. Entonces, gracias a Dios, hermanos, la iglesia fue despertada. Entonces, el pueblo de Dios se presentó generoso en el día de la convocación, ahí en el monte santo, más numeroso que gotas del rocío en el seno de la aurora. Ahí dice: tú tendrás tus ejércitos de jóvenes santos. ¿Quién habló esto? Es el Padre hablando al Hijo. El Padre prometió al Hijo, darle al Hijo, que le daría el reino al Hijo. Esto está en Salmos capítulo 2, nosotros vimos esto. El Padre dice al Hijo: pídeme y yo te daré las naciones por herencia, y las extremidades de la tierra por posesión. Quiere decir, el Padre dijo: pídeme que yo te voy a dar. Y el Hijo pidió. Y el Padre dijo así: entonces yo te voy a dar. La iglesia en Sion va a estar ¿qué? Lista. Va a presentarse generosamente para esta lucha. Pero no solo esto. Yo te voy a dar como regalo. Dios el Padre hablando al Hijo: yo te voy a dar como un bonus. Los muchos jóvenes, adolescentes y niños van a aparecer de la nada como las gotas del rocío en el seno de la aurora. ¿La aurora qué significa? El comienzo del amanecer. Hermanos, Cristo está viniendo. El amanecer está llegando. La mañana está llegando. Entonces, hermanos, ni todos perciben esto. Pero nosotros tenemos la palabra profética que nos avisa, está llegando. Y la prueba de esto, hermanos, es que están cayendo como gotas de rocío, Aquí en la tierra, de repente, nuestros jóvenes, adolescentes, nuestros niños, no tienen más gustos por las cosas del mundo. Ellos están cayendo como gotas de rocío, presentándose al Señor. Ellos están amando la palabra del Señor, están haciendo inmersión en la palabra, están haciendo transcripción en la palabra, están viviendo la casa de adolescente a 1000 por hora. ¿Qué está sucediendo, hermanos? Este es el regalo que Dios dio al Hijo. Un poco de física. ¿Sabe cómo surgen? El rocío. Ustedes son adolescentes. Un poco de física.
Cuando llega la madrugada, la temperatura baja, generalmente baja, y baja mucho, y principalmente en el desierto. De día un calor de 50 grados y de noche mucho frío. Entonces, de noche cae la temperatura, baja la temperatura. Y entonces los vapores de agua que están en el aire van descendiendo, y cuando caen en la superficie fría, estos vapores se condensan. Ustedes ya vieron la condensación del aire. Por ejemplo, usted está con el aire muy frío dentro del automóvil y de repente cae algún vapor de agua y se condensa del lado afuera del vidrio. Estas condensaciones son los vapores del agua cayendo sobre la superficie fría y comienza a condensarse en gotas de rocío. Entonces, este es el proceso del rocío. Entonces, gracias al Señor, hermanos, hoy en la noche fría, gracias a Dios, nosotros tenemos las gotas del rocío entre nosotros, y el Señor está bendiciéndonos con esto. Y las gotas del rocío representan la bendición que viene del cielo. Voy a mostrarles a ustedes en Génesis 27-28, cuando Isaac bendijo a Jacob pensando que era el primogénito, fue engañado. 27-28. Y su bendición incluye el rocío. Entonces aquí dice así, versículo 28. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia del trigo y de mosto. Entonces, la segunda parte es la bendición de la tierra. Cuando Dios nos bendice, nosotros tenemos la bendición de la tierra, pero el rocío representa la bendición de los cielos. Entonces, nadie consigue fabricar el rocío, solo Dios es capaz de mandarlo. Por eso, hermanos, este fenómeno de los adolescentes y niños que está sucediendo entre nosotros, solo Dios puede hacer esto. Ningún hombre tiene la capacidad de hacer esto. Entonces, gracias a Dios, en la llegada de la aurora, el pueblo de Dios se presentará generoso, pero lo más extraordinario que Dios prometió dar a Cristo del ejército del joven santo, más numeroso que las gotas del rocío. Hermanos, de allí para aquí, yo leo lo que preparé. Muchos adolescentes cayeron del cielo literalmente, sin ninguna explicación lógica, amantes de la palabra, dedicados en hacer inmersión en la palabra y la transcripción de los mensajes. Tienen el placer en salir a las calles a orar por las personas y predicar el evangelio del reino. Hasta el momento en que el bosquejo de este mensaje fue escrito, ya había más de 270 casas de adolescentes en diversos continentes de la tierra. Más de 270 casas de adolescentes. Si usted multiplica esto, cada casa de adolescente en promedio tenga 20 adolescentes. Ya me dijeron que el promedio sería 25, pero si tuviese 20, ya serían 5.400 adolescentes que de repente aparecieron de la nada. Una parte estaba en la iglesia, pero no estaba inmerso en la vida de la iglesia. Pero Dios agregó en menos de un año. Todo esto sucedió en este año. 5.000, para no decir, si multiplica por 25, va a dar más de 6 o 7.000 adolescentes que el Señor agregó en su iglesia. Hermanos, esto no es milagro de Dios. Por eso nosotros entendemos, hermanos, que esto fue la confirmación que la promesa hizo al Hijo cuando constituyó a Cristo su Rey sobre el monte de Sión. Para ustedes no queden sin entender, vamos a abrir nuestra Biblia en Salmos 2. Yo quería saltar esta parte, pero vamos a ver un poco.
Satanás, él domina este mundo. Él domina los reinos de este mundo. Él domina sobre las naciones, no sé si ustedes saben. Y la tendencia de él es llevar a las naciones, a los reinos de este mundo, a rebelarse contra Dios y contra su ungido Cristo. Entonces el versículo 1 dice así: ¿por qué se amotinan las gentes? Aquí son las naciones, y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Quiere decir, los reinos de este mundo, instigados por Satanás, no quieren más tener ningún vínculo con Dios. Ellos quieren estar libres, libertos de cualquier lazo con Dios, de cualquier tipo de unión con Dios, para hacer lo que bien les parece. Este es el rumbo que los reinos de este mundo están tomando. Versículo 4 dice así: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burla de ellos. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo, Dios el Padre, dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión y mi santo monte. ¿A quién él constituyó? Él constituyó a su Hijo Cristo. Porque Lucifer pensó que era él, porque él era el más capaz de entre las criaturas que habían sido creadas cuando él fue creado. Él creía que era él, pero cuando él supo que no era él, él se rebeló contra Dios. Entonces, yo constituí mi rey sobre el santo monte Sión. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí muestra que el Hijo de Dios se hizo carne. Se tornó un hombre, Jesús, y en resurrección Dios lo hizo ¿qué? Hijo primogénito de Dios. Este es el versículo que yo me refería: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El padre dijo al hijo: pídeme, yo te voy a dar, y el padre le dio, y el hijo pidió. Con los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero. ¿Qué quiere decir esto? Dios, el padre habló al hijo, el hijo pidió. Entonces hoy el hijo dio este ejército que está formándose. Este es el ejército. Por eso, hermanos, en 2017 percibimos que había la necesidad de hacer inclusión de cooperadores más jóvenes para auxiliar en la obra del Señor. Entonces nosotros comenzamos a hacer inclusión de los jóvenes más maduros que estaban alineados con el encargo del Señor y que conocen bien la cuestión de autoridad espiritual en la iglesia. Quiere decir, son jóvenes, nunca van a ir por el camino de la rebelión en contra de los hermanos, están en su delantera. Entonces son personas maduras para esto. Entonces ahí nosotros comenzamos a llamarlos de valientes de David. Entonces Dios necesita formar un ejército para hacer que Cristo reine, y el cetro de su poder saldrá de Sión, como ya leí, así como los principales valientes apoyaron a David en su reino. Esto está en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Primera de Crónicas 1, capítulo 11, perdón. Primera Crónicas, capítulo 11, versículos 10. Estos son los principales de los valientes de David tuvo y los que le ayudaron su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes de David tuvo. Los valientes de David son los que ayudaron a David a conquistar su reino.
¿Por qué? Porque el rey Saúl, que Deus já que Dios havia ya lo había ungido abandonado, ao rei Davi. ya había ungido al rey David, Só que solo que não saiu Saúl de cena, no salió de passou a escena, perseguir a Davi, comenzó querendo a matar. perseguir a David queriendo matarlo. Entonces, de alguna manera, David necesitaba tener su reino y David representa a Cristo. Representa a Cristo. Entonces, en ese momento, Dios dio a los valientes para David, para hacerlo rey. Hermanos, hoy Dios necesita de valientes de David para hacer que Cristo sea rey No meio en medio desse de este caos que o império das que el trevas imperio de está las fazendo tinieblas está haciendo con este mundo. Hermanos, necesitamos traer el encabezamiento de Cristo en este mundo. Necesitamos traer el reino de Cristo en este mundo. ¿Quién va a hacer este trabajo entonces? ¿Quién está dispuesto? Primeramente, los valientes de David. Entonces nosotros hicimos la inclusión de estos que son más jóvenes, maduros, y comenzamos a hacer inclusión. qual é, ¿Y cuál es? era ¿Cuál era? ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Aí eles me perguntaram Ahí ellos me preguntaron, que nós ¿qué precisamos nosotros necesitamos para realmente ser útil en nuestra función? Entonces yo le conté esta historia en el versículo 16, en Primera Crónica 11, versículo 16 dice, David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. El ejército de los enemigos estaba en la puerta de Belén. David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que están a las puertas, bajo la guarnición de los enemigos? Yo quería beber el agua de aquel pozo, pero él solo mostró su deseo, suspiró, no le pidió a nadie. Entonces aquellos tres valientes fueron al campamento de los filisteos y tomaron agua del pozo, porta de Belém, junto al pozo de Belén, levaram a Davi y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, e disse: longe guárdame, mi Dios, de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. são estas. Esto hicieron aquellos tres valientes. Irmãos, eu só contei Hermanos, yo solo les conté esta historia a los hermanos que querían saber cuál es la función. eles entenderam Y ellos entendieron que os valentes de Davi, irmão, precisavam que los ser- valientes de David necesitaban ser, ter a tener cumplicidade la complicidad com o rei Davi. con el rey O que David. Davi pensava, Lo o que Davi David suspirava, pensaba o suspiraba, ellos no piensan dos veces, ellos ya van para executar y ejecutan para agradar al rey David, que es nuestro Señor. Entonces, hermanos, gracias al Señor, nosotros comenzamos con la complicidad con David, y los valientes que ayudaron a David en la guerra eran hábiles. Esto está en el capítulo 12. Vamos a ver capítulo 12 de Primera Crónicas, versículos 1 e 2. versículo 1-2. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Quis, y eran de los valientes que lo ayudaban en la guerra. Estaban armados con arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con las ondas y saetas con arco, de los hermanos de Saúl, de Benjamín. Tá? Irmãos, Hermanos, yo essa- tal vez a versão que esta versión King James actualizado queda más claro. Él dice así, ellos eran hábiles. Ellos eran hábiles en el uso del arco y la flecha, también como el arte de tirar piedras con la honda, tanto con la mano derecha como con la mano izquierda. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Los valientes de David necesitan tener un requisito. ¿Cuál es el requisito? Que ellos sean habilidosos para lidiar con las herramientas de hoy para la expansión del Evangelio. por exemplo, Por ejemplo, comportagem, colportaje, CAP, CAP, CP, que mais? Me ajuda. ¿qué más? Casa de adolescentes, Casa de adolescentes, rede de cuidado, red de mulheres cuidado, conectadas, mujeres homens de conectadas, oração, hombres de oración, Bucafé, Bucafé, Expo Libro, né? OPAC, PAC,
Entonces, necesitan tener habilidades, necesitaban ser perfeccionados para lidiar con las herramientas. ¿Por qué? Porque queremos expandir el reino. Si nosotros estamos entre cuatro paredes, el reino no crece. El Señor necesita de nosotros para expandir, para la expansión del reino. Ahí el capítulo 12, aún versículo 8. También de los Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestro con escudo y paves, con su rostro eran como rostro de leones y eran ligeros como gacelas sobre las montañas. Estos son, voy a leer en la otra versión, la versión King James actualizada. Ellos eran guerreros con coraje, entrenados en las artes militares. Ellos sabían manejar con destreza el escudo y la lanza. Y el rostro de ellos eran fuertes y decididos como de un león. Nosotros tenemos que estar decididos, hermanos. No puede dudar, no puede titubear para luchar por el reino. Nosotros tenemos que ser determinados, decididos, como de león. Y ellos eran tan ágiles como las más rápidas corzas, galopando sobre los montes. Y versículo 14, estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor 1000. Hermanos, el Señor cuando nos capacita, Él nos capacita de verdad. Versículo 18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tú, Dios te ayuda. Y David lo recibió y lo puso entre los capitanes de tropas. Fue así que el Señor juntó las tropas, que eran adolescentes, con los capitanes de tropas, que son nuestros jóvenes. Cuando hablo de nuestros jóvenes, no necesariamente tan jóvenes, hasta muchos adultos son estos jóvenes. Nosotros somos estos capitanes de ellos, cuidar de ellos. Por eso, hermanos, oh Señor Jesús, vamos, el Señor, versículo 21-22 del capítulo 12. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venían a ayudar a David hasta hacerse un gran ejército como el ejército de Dios. Dios hoy necesita este ejército para traer el reino del Señor de regreso. ¿Quién ama el regreso del Señor? Mi corazón, hermanos, anhela que el Señor vuelva rápido. Para que Él vuelva, hermanos, su reino tiene que ser traído aquí en la tierra. ¿Y quién va a luchar por Él? Es este ejército. Nosotros queremos traer al Señor de regreso. El Señor nos dio tropas y valientes, obedientes a la palabra, y nos dio capitanes para comandar a las tropas en la lucha por el reino. Muy bien. Ahora yo voy a entrar. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Números capítulo 1. Números capítulo 1. Señor Jesús. Versículo 1. ¿Cómo nos dice? No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel en el no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por la casa de sus padres,
con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. tú e Arão. Irmãos, Hermanos, perceba-se, perciban que nosotros estamos ya hablando del segundo año desde la salida de Egipto. Quiere decir, passou-se, se pasó ya un año. Ahora estamos en el segundo año. Yo ainda aún não entrei, no entré. eu estou falando Yo estoy hablando del lado del ejército. eu ainda não Yo aún no hablé del lado de la multiplicación, que es el lado del tabernáculo. Voy a hablar aún sobre el tabernáculo. Y el tabernáculo, ustedes van a ver o tabernáculo de aquí a poco, el tabernáculo fue hecho, foi fue ordenado a hacerlo, su construcción, su proyecto de construcción, en el primer año. quando o povo Cuando el pueblo de Israel fue llevado hasta el monte Sinaí, Moisés subió al monte Sinaí a recibir de parte de Dios los 10 mandamientos, las leyes, y allí fue dado el modelo del tabernáculo que necesitaba ser ejecutado. Y ahí, durante el resto del primer año, hermanos, ellos necesitaron de hombres hábiles, necesitaban de artífices, necesitaba de hombres talentosos para hacer los utensilios do tabernáculo del tabernáculo. Necesitaban hacer que la mesa del arca del testimonio, necesitaban hacer candeleros, necesitaban hacer que el altar del holocausto, necesitaban hacer tejidos, bordados, quiere decir, ellos necesitaban de hombres hábiles. ¿Quiénes son estos hombres hábiles? Por eso yo hablé a los capitanes. Ustedes no solo son capitanes del ejército, ustedes también en la edificación del tabernáculo, ustedes también son que hacen parte de este grupo de hombres hábiles. Porque por un lado nosotros luchamos por el reino, pero por otro lado de la agenda positiva es la edificación de la iglesia. ¿Ustedes entienden? Necesitamos edificar el tabernáculo y el enemigo no quiere la edificación del tabernáculo. El enemigo viene a perturbar, perseguir, viene a luchar contra. Por eso necesitamos del ejército, porque el ejército lucha contra esto. Solo para tener una idea, en la cronología, en el tiempo, el tabernáculo fue ordenado a ser en el primer año de la salida de Egipto y terminó en el primer año. ¿Por qué? Porque el tabernáculo fue levantado. ¿Saben cuándo? En el segundo año, en el primer día del año. El tabernáculo fue levantado en el primer día del año del segundo año. Y en el segundo mes es donde estoy ahora. Números habla del segundo mes. ¿Ustedes entienden? El primer día, el primer mes, el primer día del primer mes del segundo año, el tabernáculo fue levantado. Ahí pasó un mes. El mes después, el primer día del segundo mes, Dios manda a Moisés y a Aarón a hacer el censo. ¿Censo de qué? Ustedes terminaron de leer. Censo de el ejército. Censo para levantar todo hombre de 20 años arriba capaz de salir a la guerra. El Señor necesita un ejército. Y ahí, hermanos, cada tribu fue levantada. Yo coloqué esto para hablar al final del otro mensaje, pero no tuvimos tiempo. Cada tribu eligió un príncipe. Versículo 4 dice así: y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Cada tribu levantó un príncipe. Y versículos 16. Estos eran los nombres de entre la congregación, príncipe de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres
y reunieron a todos la congregación, y en el día 1 del mes segundo fueron agrupados por familia según la casa de sus padres. El censo fue levantado que la tribu de Rubén tenían 46.500 guerreros, soldados. Simeón tenía 56.300 hombres de guerra. Gad tenía 45.650 hombres de guerra. Judá tenía 74.600 hombres de guerra. Isaacar tenía 54.400 hombres de guerra. Zabulón 57.400 hombres de guerra. Efraín, que hace parte de José. José fue dividido en dos tribus. Efraín 40.500. Manasés 32.200, Benjamín 35.400, Dan 62.700, Aser 41.500, Neftalí 53.400. En total, Israel contaba con 603.550 hombres de guerra. ¿Usted fue incluido en el censo o no? Dios quiere incluirlo a usted en el censo, de estos capaces de salir a la guerra. Hermanos, qué cosa maravillosa. Nosotros nunca pensamos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel era un ejército. Ya pensó andar en medio del desierto si ellos no tuviesen un ejército y no fuesen un ejército. Ellos iban a ser destruidos en el camino, pero gracias a Dios, ellos eran un ejército para luchar por el reino de Dios, porque por primera vez, hermanos, en toda la tierra había una nación que era santa, había un reino que era el reino de Dios. Entonces, necesitaba de este ejército. Muy bien. Entonces, hermanos, oh Señor Jesús. Hermanos, yo quiero mostrar. Usted va a preguntar, ¿por qué José tuvo dos tribus aquí? ¿Los hijos de Israel no eran 12 hijos? ¿Quién sabe responder? Porque Leví no hace parte de estos 12. ¿Por qué? Porque Leví fue, Dios reservó a Leví especialmente para servirlo a él. Leví era una tribu para servir al Señor. Ellos no van a la guerra, ellos no van a hacer otras cosas, sino que ellos son exclusivamente para ser sacerdotes de Dios y cuidar el servicio de Dios. Por eso, hermanos, José tuvo dos partes. Por su fidelidad, él obtuvo dos porciones de tierra a través de Manasés y de Efraín. ¿Está bien? Solo para que ustedes sepan. Ahí yo quería mostrarles a ustedes claramente que vamos a ver Números 2. Versículo 1 dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de sus casas, de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán. No sé si ustedes entendieron. Todos ellos acampan alrededor del tabernáculo. Todas las 12 tribus acampan alrededor. Y todos ellos colocan frente a su tienda, frente al tabernáculo. ¿Entienden? Entonces, todas las 12 tribus tienen al tabernáculo como su centro. Y el tabernáculo representa ¿qué? Representa el lugar de habitación de Dios con los hombres. Entonces el centro de ellos es el lugar de habitación de Dios. Ellos viven en función de esto. Y ellos acampan. El campamento de las 12 tribus era un campamento militar. Era militar. Ellos eran militares. Entonces ellos defienden el interés del reino de Dios. Por eso, hoy es lo mismo, hermanos. Hoy la nación de Israel es una nación muy fuerte militarmente, porque todos ellos, cada ciudadano allí es un ciudadano, un soldado. Aunque ellos tengan otra profesión, ellos inculcaron sus cabezas que ellos son, antes de todo, ellos son soldados de Israel.
hermanos, en la casa de Dios debe ser lo mismo. Todos nosotros somos guerreros del Señor. Hasta acampar, nosotros acampamos como militares, como soldados. Nosotros acampamos, hermanos. Defendemos los intereses del tabernáculo, los intereses de Dios. Nosotros luchamos contra los enemigos. Luchamos para la fuerza, la invasión que viene de afuera, y nosotros cuidamos los intereses de Dios. Entonces, esto es lo que Dios está queriendo, requiriendo de nosotros. Entonces, aquí, al oriente, al este, están 3 tribus, Judá, Isaacar y Zabulón. Al sur están Rubén, Simeón y Gad. Ahí viene el tabernáculo con la tribu de Leví, y este es el orden de marcha. El orden de campamento también dicta el orden de marcha. Al oeste está Efraín, Manasés y Benjamín, y al norte Dan, Aseb y Neftalí. Ellas salen en esta marcha. Primero, el primer estandarte de 3 tribus, y después el segundo estandarte de 3 tribus, y después el tabernáculo, la tribu de Leví, y después viene el tercer estandarte, el cuarto estandarte. Entonces ellos marchan como un ejército. Hermanos, nosotros estamos aquí por un lado edificando la iglesia, y por otro lado nosotros marchamos como un ejército. Oh Señor Jesús. Entonces voy a extraer algunos principios en esto. Algunos principios. El pueblo de Dios, hermanos, es uno solo. No hay como fraccionar a las tribus ni tener cada uno una dirección propia. Todas las tribus forman un solo ejército, acampados alrededor de un solo tabernáculo. Nosotros tenemos un solo tabernáculo, hermanos. No hay como nosotros andar separados. No hay como tener una dirección separada, una autonomía para hacer una cosa separada. Nosotros formamos un solo ejército. Todo el campamento está vuelto al tabernáculo, porque el tabernáculo es el centro que representa el lugar de habitación de Dios con los hombres. Y todas las tribus participan de la edificación de la iglesia representada por el tabernáculo, y luchan como un ejército para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Por eso, la semana pasada yo hablé de la multiplicación, que es la edificación del tabernáculo, y yo hablé del dominio, que es el ejército de Dios. Entonces, hoy estoy detallando un poco más. Entonces, hermanos, el tabernáculo, como ya hablé, fue levantado en el primer mes del segundo. Vamos a ver, en Éxodo 40, versículo 17. Éxodo 40, versículo 17. Versículo 16 dice así: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Hermanos, no se edifica la iglesia, ni en el ejército de Dios hace lo que el hombre quiere. Todo es de acuerdo con que Dios mostró a Moisés en el monte. Todo lo que Dios ordenó a Moisés, hermanos, la iglesia tiene que ejecutarlo. No hay eso de que, yo voy a hacer según mi opinión, mi voluntad. Aquí vamos a hacer diferente. No hay cómo. Todo es hecho según lo que Dios mostró a Moisés. Y el tabernáculo, hermanos, entonces fue levantado. ¿Yo leí o no? No. ¿Dónde estoy? Versículo 17. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. ¿Entienden? Entonces, el tabernáculo fue revelado, preparado en el primer año. Y en el segundo año, en el primer día, el tabernáculo ya estaba levantado. Y, oh Señor Jesús, ahí ¿qué sucedió? Y la nube, versículo 34. Entonces la nube cubrió la tienda de la congregación, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová
lo llenaba. Quando a nuvem Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Se as nuvens, porém, Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba, a nuvem porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos una sola dirección, un solo tabernáculo. La nube es la que dicta las reglas, no es el hombre Moisés, sino que es la nube, es el Señor que ordena, trae la orden, y todos nosotros, las 12 tribus, seguimos ese orden. Si la nube se levanta, el tabernáculo anda, todos andan. Cuando la nube reposa, todos acampan, todos reposan, todos paran. Hermanos, nuestra dirección es dada por la nube, nuestra dirección es dada por el Señor. Por eso que yo usé Números capítulo 9 para mostrarles a ustedes allí. El pueblo marchaba cuando la nube se levantaba, cuando Dios daba la orden por medio de Moisés, y también cuando la nube paraba y todos paraban. Hermanos, todas las 12 tribus siguen en la misma dirección. Esta es la protección de todas las 12 tribus. Y así, hermanos, el tabernáculo fue levantado en el primer día del primer mes. Dios dio la orden a Moisés para hacer el censo en el primer día del segundo mes, y el ejército de Dios, déjenme ver si lo encuentro, y déjenme ver aquí, yo ya leí esto, en el primer día, vamos a ver, Números capítulo 10. Números capítulo 10. Esto que quería mostrarles a ustedes. Números 10, versículo 11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Vamos a ver si ustedes entienden. En el segundo año, en el primer día del año, el tabernáculo fue levantado, ¿es verdad? Mes de enero. Vamos a usar nuestra nomenclatura de mes. El 1 de enero el tabernáculo fue levantado. Y el 1 de febrero, ¿qué sucedió? Dios manda hacer el censo. Dios mandó hacer el censo. Ahí forma el ejército. Entonces, ahí el día 20 de febrero, el pueblo estaba listo para marchar. El tabernáculo estaba listo, el ejército estaba listo. El día 20 del segundo mes, el tabernáculo comenzó a andar. Ahora sí, ahí usted tiene un pueblo de Dios, como un ejército de Dios. Aquí hay un reino de Dios y tiene el lugar de habitación de Dios. ¡Qué cosa maravillosa! ¡Oh, Señor Jesús! Por eso, hermanos, una vez vista la importancia de la formación del ejército para la conquista del reino, la conquista de la buena tierra, hermanos, volvimos la atención ahora para la construcción del tabernáculo. Todo esto para nosotros entrar en la buena tierra. El tabernáculo, el ejército, es para que nosotros conquistemos la buena tierra. Y nuestra buena tierra hoy, para nosotros los vencedores de Sion, es el milenio. ¿Usted quiere participar? Yo quiero reinar con Cristo durante 1000 años. Hermanos, esa es mi conquista de la buena tierra. La conquista de la buena tierra es para que nosotros recibamos el galardón de reinar con Cristo durante 1000 años. Si yo no venzo, hermanos, yo voy a quedar durante 1000 años en las tinieblas exteriores, en el lloro y crujir de dientes, lamentando porque yo no me dediqué al Señor durante el tiempo que estuve vivo, amando la palabra como nuestros adolescentes,
inculcando la palabra en el corazón, y yo desperdicié mi tiempo y yo quedé 1000 años aquí aún para madurar. Pero no hay problema. Al final de todos vamos a estar en la nueva Jerusalén, en el nuevo cielo y nueva tierra. Pero yo quiero entrar en la buena tierra. Por eso, hermanos, recuerden, hermanos, que ninguna tribu puede actuar por su propia cuenta, porque seguir su propia dirección en medio del desierto es muerte segura. Sin la presencia del Señor, hermanos, sin la dirección del Señor a través de la nube, a través del fuego por medio de Moisés, es ir a una muerte segura. Por eso, hermanos, nosotros estamos en medio de un desierto espiritual. No piense que no estamos en el desierto, aún estamos en la noche oscura. Sin la palabra profética, sin la luz de la antorcha, no tenemos dirección. Hay peligro delante nuestro que usted no ve. Por eso, hermanos, nosotros vamos a estar seguros. Dentro del pueblo de Dios vamos a marchar juntos. Oh, Señor Jesús. Bueno, yo creo que tengo un tiempo para hablar rápidamente. Éxodo 24. Éxodo 24. Hablar un poco del tabernáculo. Porque en el mensaje que voy a entrar, voy a hablar totalmente casi del tabernáculo. Éxodo 24, versículo 16 al 18 nos dice lo siguiente. Yo creo que ya leí. Moisés subió al monte Sinaí y allí permaneció 40 días y 40 noches. Allí Dios mostró el modelo del tabernáculo con todos los ítems de la construcción. Versículo 8, capítulo 25. ¿Qué es un tabernáculo, hermanos? Versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Usted tiene que hacer todo según el modelo que yo te muestre. Moisés, usted no tiene libertad de hacer lo que usted quiere. Usted tiene que hacer todo de acuerdo con lo que yo te muestro. Todos los detalles, hermanos. Este es el camino del Señor. Hermanos, el camino del Señor en términos de la palabra, en términos de ejecución de la palabra. Nosotros no tenemos libertad de hacer lo que queremos. Nosotros no queremos volver al tiempo de jueces, donde no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el pueblo era todo el tiempo, venía el ataque de los filisteos y el pueblo era despojado. Por eso vamos a vivir en la seguridad de la palabra. Por eso, hermanos, ¿qué dice la palabra? Me harán un santuario para que yo pueda habitar en medio de ellos. El tabernáculo es el santuario de Dios para que Dios habite en medio del pueblo de Dios. Por eso que en el último versículo de Efesios capítulo 2, ¿qué dice allá? ¿Qué Dios quiere hacer en el Nuevo Testamento? ¿Qué Dios quiere hacer? Oh, Señor Jesús. Versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser el templo santo en el Señor. La edificación de la iglesia tiene como meta edificar un templo dedicado al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, esto es el significado del tabernáculo, es el significado de la edificación de la iglesia, la finalidad de la edificación de la iglesia. Por eso, hermanos, el hombre no tiene libertad de introducir su idea en la edificación de la iglesia. Tiene que ser exactamente todo lo que el Señor revela a sus santos, apóstoles y profetas. Esto está en Efesios 3, 2 al 5. Pablo no tenía libertad de hablar lo que él quería. Él tenía que hablar según la revelación
del misterio que él había recibido. Entonces el tabernáculo, hermanos, es un santuario para que Dios habite en medio de su pueblo. Pablo reveló a los efesios que Dios desea edificar un santuario para habitación de Dios en el Espíritu. Acabé de leer Efesios 2, 21 y 22. ¿Con qué material él va a edificar su iglesia? Com que material? ¿Qué ustedes creen? Êxodo 25, ¿Con qué material? versículo de 1 a 7, ali, ó. Éxodo 25, versículo del 1 al Disse o 7. Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo Jehová habló a Moisés diciendo, digan los hijos de Israel que receberei tomen para mí ofrendas de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Para el tabernáculo yo necesito ofrenda. ¿Ofrendas de qué? ¿Ofrenda de qué? Ofrenda de dinero no es aquí. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata y cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles de carnero teñida de rojo, pieles de tejón, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedra de ónix, piedra de engaste para el efod y para el pectoral. ¿Qué? ¿Para hacer qué? certo? Ya son materiales de construcción para el tabernáculo. Irmãos, quem são esses materiais para construção hoje? Dios necesita materiales. Hermanos, ¿quiénes son estos materiales para la construcción hoy? Nós somos ser trabalhados. Es pelo usted. Senhor. Então o Senhor Yo. está querendo que você Nosotros necesitamos ser trabajados por el Señor. Entonces el Señor está queriendo que usted traiga ofrendas. ¿Qué es traer ofrendas para material de construcción? por isso Usted consagrarse. Romanos 12, 1 não fala. que Por fala eso, Romanos 12, hermanos, 2? Romanos 12, 1 nos dice, ¿qué nos dice? Romanos 12, 1 y 2. ¿Eh? Apresenteis os corpos Para que por sacrifício presentéis vuestros cuerpos por sacrificio santo e agradável vivo, a Deus, que é vosso serviço. santo y agradable a Dios, que es vuestro Que culto é, irmãos? racional. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, ¿Qué es, pela hermanos? misericórdia de Deus, que apresenteis Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. claro, Que es servindo ao Senhor, presentar irmãos, su nós cuerpo vamos para sendo servir al Señor. transformados. Claro, Nós vamos sirviendo al Señor, nosotros vamos siendo transformados, nosotros vamos siendo perfeccionados. de Deus vão sendo Los elementos naturales van saliendo de nosotros, los elementos de Dios van siendo constituidos nosotros y cada vez más nosotros nos vamos tornando materiales adecuados para la construcción. ¿Estoy claro o no? Entonces, hermanos, usted es un material de construcción. Entonces, cuando aquí dice traiga ofrenda, es venga usted mismo. Vamos a consagrarnos al Señor. tua casa e De repente, surgiram os adolescentes aqui. usted estaba tranquilo en su casa y de repente surgieron los adolescentes aquí Esse menino aí come y adolescentes comen mucho. demais, né? E de repente ¿No es así, Nilo? Nilo tem que sair Ese joven come mucho aqui pra y de repente viene Nilo, tiene que salir del confort de su casa, viene aquí a cocinarle a él, prepararle la alimentación a él. como é que é? É, sair do banco de reserva. Como vai é? pra jogo, né? Vou entrar no jogo. Muitos irmãos, irmãos estão entrando. Salir del banco de reserva y venir al juego. Muchos hermanos están entrando para servir al Señor. Cada uno tiene su capacidad, su talento, su habilidad. El Señor lo está usando usted para que nosotros, hermanos, sirvamos. Y nosotros somos este material de construcción también. Y nosotros somos siendo edificados. No voy a hablar mucho de esto para que ustedes entiendan. Material de edificación somos nosotros. Y yo también quiero hablar, hermanos. Y mano de obra. 28. Mano de obra. Éxodo 28, versículo 3. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchido o espírito de sabedoria. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón y quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras a Aarón, para consagrarlo, para que sea mi sacerdote. O Senhor também precisa de homens que sabem
Hermanos, el Señor necesita de material de construcción y el Señor también necesita hombres que sepan usar estos materiales de construcción, y hombres hábiles. Por eso yo dije aquel día a los capitanes, ustedes capitanes no solo van a lidiar con las tropas, ustedes van a aprovechar esta disposición que tiene para edificar la iglesia. Todos nosotros necesitamos ser materiales de construcción para la edificación de la iglesia y también tener la habilidad para lidiar con materiales de construcción, para edificar. Hermanos, ustedes saben, para edificar la iglesia no es fácil. Necesita sabiduría, necesita de la gracia, ¿no es así? No servir de la manera natural. El Señor va perfeccionándonos. Necesitamos habilidades, talento. Nosotros necesitamos artífices. ¿Quiénes son artífices aquí? Necesitamos personas que tienen talento especial, habilidades con cosas. ¿Quién sabe trabajar con oro, plata, bronce? ¿Quién sabe trabajar con piedras? ¿Sabe hacer engastes de piedra? ¿Quién sabe hacer esto? ¿Quién sabe lidiar con tejidos? ¿Quién sabe trabajar con bordados? Hermanos, cada cosa. ¿Quién sabe trabajar con carpintería, hacer mesas de madera, tabernáculo? Hermanos, Dios necesita de hombres habilidosos, con habilidades. Dios necesita de usted. Entonces, hermanos, vamos, pero no su habilidad natural. Así como Moisés, hermanos, él fue educado en toda ciencia de los egipcios. Él era poderoso en palabras y obras. Esto está en Hechos capítulo 7. Moisés era súper capacitado. Él fue a la mejor facultad de la época, que era la de Egipto. Pero a los 40 años, él se creyó capaz de sacar al pueblo de Egipto, sacarlo de toda esa injusticia, pero él mató a un egipcio y huyó. Quedó 40 años sin función, solo criando ganado para su suegro. 40 años en el desierto de Midian. Ahí Dios en Éxodo capítulo 3 lo llama, y cuando lo llama, él vio que una llama encima de una zarza, y la zarza no se quemaba. Entonces, hermanos, esto representa que Dios quiere usarlo a él, pero su capacidad sería solo como un soporte. Y Dios mismo es el poder para hacer la obra de Dios. Entonces, Dios necesita, voy a aprovechar de hablar a nuestros adolescentes. Yo no le estoy diciendo a ustedes no necesitan estudiar, basta mañana hacer colportaje, está todo bien. No, en cuanto usted tenga oportunidad de estudiar, usted tiene que estudiar y hacer lo mejor posible. Usted tiene que tener las mejores notas, calificaciones. Tienen que aprender todas las habilidades posibles. Usted necesitan conocer todas las ciencias. Necesitan adquirir, estudiar, esmerarse, ¿está bien? Y esta capacidad necesita pasar por la muerte. La capacidad de la manera natural, Dios no puede usarlo. Porque usted usar su capacidad natural, Dios no consigue usar la capacidad de Dios, que es mucho superior a la usted. Dios quiere usar su capacidad solo como soporte, pero si usted no tiene esta capacidad, después pasar por la muerte y resurrección, Dios no tiene cómo usarte en determinadas habilidades. Por eso, hermanos, Dios necesita de nuestras habilidades. Solo que tiene que morir y Dios quiere usarlo en resurrección. Por eso, hermanos, Dios le ha dado a usted capacidades. ¿Le ha dado o no? Usted que tiene un negocio, usted sabe, quien tiene un negocio propio no es fácil. Es fácil usted usar el dinero de su padre para un negocio y usted consumir todo y después ir a la quiebra, pero usted gastar el dinero de su bolsillo para quemar su negocio, usted no hace esto. Entonces, hermanos, usted tiene que tener la habilidad de administración, gestión, como entrada, salida, producción, ventas, todo eso tiene que lidiar. Dios da para cada uno pasó lo que cada uno pasó en su vida. Yo ya pasé muchas cosas en mi vida. El Señor me va dando estas cosas, solo que deja morir, pero en resurrección Él lo usa. Entonces, hoy
Usted está pensando, yo no estoy siendo útil en la iglesia, estoy trabajando mucho. No piensa así. El Señor aproveche toda situación para usted ser capacitado, pero permita que el Señor haga morir su capacidad y después en resurrección Él quiere usarlo a usted en la edificación. Entonces no voy a hablar mucho más de esto. Al final yo voy a terminar nuevamente en 2 Corintios capítulo 3 versículo 4, que Pablo dice así: nuestra suficiencia viene de Dios, porque por nosotros mismos no somos capaces de pensar algo aún de nosotros, porque lo que Él está lidiando es el ministerio del nuevo pacto, que es el ministerio del Espíritu, para que el poder, el capítulo 4, 2 Corintios 4, versículo 7, para que el poder sea de Dios, no del vaso, no del vaso de barro. Hermanos, que el Señor pueda usar a cada uno de nosotros, nuestra habilidad, pasando por la muerte y resurrección. Dios puede usarlo para la edificación de la iglesia. El Señor necesita de hombres talentosos, el Señor necesita de habilidades, pasando por la muerte y resurrección. Y Dios también necesita de usted como material de construcción. Yo no tuve tiempo de leer 1 Corintios capítulo 3. Dios quiere para la edificación de la casa de Dios. Él usa solo oro, plata y piedras preciosas y no madera, heno y hojarasca. Dios necesita trabajar en usted, eliminando toda la manera natural de hacer las cosas, sus elementos naturales, para que usted sea un buen material para la edificación de la iglesia y usted sea un hombre hábil, con habilidad, talentoso para la edificación de la iglesia. Hermanos, no es fácil trabajar en la edificación de la iglesia. Necesitamos mucha sabiduría de Dios, de mucha habilidad que Dios nos da. Y al final, hermanos, nosotros vamos a presentar un santuario dedicado al Señor, que es un lugar de habitación de Dios en el Espíritu. Amén. Es eso. Jesús es el Señor. Amén.